Vale. Estimados participantes, ponentes, moderadora, les invitamos a tomar su lugar para poder dar inicio a la segunda mesa de intercambio. Hemos tenido durante algún tiempo el número de la Lotería de Navidad. Si alguno así lo desea, pues contactan con Fernando o con cualquiera de Stop y bueno, pues como les decía, para dar inicio a esta segunda mesa sobre atención integral a víctimas de la violencia vial, quiero invitar a su moderadora, a doña Jean Picard. Ella es secretaria y es cofundadora de Stop Accidentes. Tienes la palabra, Jean. Vale. Sí, bueno, buenos días. Iba a decir tardes, pero bueno, seguimos. Quisiera para empezar contarles una historia que además resume muy bien lo del foro, el origen del foro, y después explica a los ponentes que nos acompañan el pequeño regalo que les hemos hecho. En el 2012, Ibai Azcue Arroyo, de 12 años, perdió la vida junto a 5 personas al salirse de la vía el coche que conducía su tía. El siniestro ocurrió a las 4:45 en el kilómetro 8400 de la carretera provincial PP 6112, a la altura de la esclusa número 13 del Canal de Castilla, en Zarzosa del Río, Naveros de Pisuerga, Palencia. Los que conocen la zona se lo pueden imaginar. En una curva muy cerrada cayeron al canal, que ha robado la vida a 14 personas en 3 siniestros. Su madre, Marga Arroyo, delegada de Stop Accidentes en País Vasco, sigue denunciando la falta de seguridad y el riesgo que representa la esclusa, pidiendo desviar la carretera hacia un puente nuevo. Una cosa tan sencilla como eso, evitar esa curva peligrosa. Y ese trágico siniestro nos hace que les hemos metido un regalito a los ponentes, porque Marga saltó al agua para intentar abrir las puertas del coche y no lo consiguió. Con este testimonio, que ahora nos va a leer Marga, queremos darles este martillito de emergencia que les hemos puesto en la bolsa, que quizás pueda ayudar a salvar vidas. Marga. Muchas gracias a todos y a todas por escuchar estas palabras que ya han descrito tan bien. Así fue en la esclusa número 13, en el Canal de Castilla, y sigue estando igual. La esclusa número 13 sigue estando en el mismo lugar y de la misma forma. Con lo cual, si han muerto tantas personas, como ha dicho Jan, en un futuro van a seguir muriendo. Y eso es lo que estoy intentando yo que no pase. El regalito que ha comentado Jan, desde el día siguiente que falleció mi hijo, mi prima, la niña y tal, hubo una ertzaina, que es la policía local del País Vasco, y resulta que me dio un martillito, que se llama así, que es que hace un pequeño golpe en el cristal se rompe y puedes entrar, porque claro, yo no podía entrar en el coche, entonces desde entonces lo llevo en vez de llevar un llavero, yo llevo mi martillito y también para cortar el cinturón de seguridad, que es como una especie de cúter. Y bueno, no digo que podría haber sacado a alguien, porque posiblemente no, porque la esclusa es un peligro bastante importante, pero bueno, sí es verdad que igual en alguna otra ocasión sí podemos alguno o alguna de nosotras pues ayudar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues nada,
Y os quiero comentar, tengo un blog en el que desde que falleció mi hijo y mi familia y amigos, pues estoy escribiendo en él y dando mi vivencia. Y os quiero reflejar, no han sido sacadas por mí, han sido sacadas por Jan, algunas reflexiones que he hecho en el blog y bueno, que creo que algunos de vosotros vais a recibir como vuestras porque os vais a sentir reflejadas, ¿vale? A ver. Pero cuando llega el aniversario, el calor, el cambio de clima, el olor a Castilla, no son vivencias, son sensaciones, son olores, percepciones de una vida diferente. Y la llegada al canal, ese olor a tierra mojada, se une con la humedad del ambiente y la sequedad de sus alrededores. El olor a musgo, a madera húmeda, a hierro oxidado, se une con un olor especial que no olvidaré nunca. Es olor a bomberos, a humo, a estrés, a plena desesperación. Diréis que son palabras, pero no, es lo que siento. Esto es imposible de explicar. Es una sensación como de vacío interior, en la que los sentidos son muy importantes, pero no es la vista. Aunque el recuerdo del coche dado la vuelta con sus luces dentro del agua es una imagen imborrable, importante el olor, como he dicho. El dolor físico no existe, no existe. En esos momentos es otro dolor el que te abre por dentro, te rasga tu ser, te arranca el alma y se repite y repite y repite. Es una locura. Mi compañera Leire es mi hermana, Amaya, mi prima, iban conmigo. El oído, esos gritos desesperados, impotentes, incapaz de hacer algo para que alguna de las personas más importantes de mi vida no se vaya de mi lado, pero al mismo tiempo preocupada por otra persona importante, Markel, mi otro hijo, que no sabía qué hacer en aquel coche vacío, estaba dividida. Esas palabras de consuelo y aliento por parte de personas altruistas que esa noche lo dieron todo por mí, por todos los míos. Sí, me refiero a todo el pueblo de Naveros, que aún con noche fría y no sabiendo qué hacer, allí estaban arropándome y apoyándome. Sus palabras resuenan en mi mente siempre. El tacto, todavía recuerdo el cuerpo de Ibai, caliente, porque yo con cada manta que me daba la ponía sobre su cuerpito para mantenerlo caliente para mí, para abrazarlo, para besarlo, para hablarle y despedirme de él. Lo pude hacer. ¿Por qué los bomberos, personas importantes, no me dejaban estar ahí si yo es lo único que quería? ¿Por qué decidían por mí que en ese momento no estuviera allí para que yo lo pasara mal? Si es lo que yo quería. Yo quería estar con mi hijo en sus últimos momentos. Y eso es todo. Son pequeños fragmentos sacados de mi blog. Si queréis verlo, se llama Ibai sigue tu camino, lo podéis poner. Y de estas frases vais a tener muchas. Yo sé que algunos y algunas de vosotras, todas estas frases las tomáis como vuestras, porque es lo que vivimos a diario. Bueno, gracias, Marga. Pues justamente esto que no estaba previsto fue un poco una ocurrencia ahora de última hora tomando café. Marga me dice, le digo, ¿eres capaz de leerlo? Dice, sí, pues venga. Y esto justamente pues nos abre la mesa 2, que se llama Atención Integral a Víctimas de la Violencia Vial. Y hago hincapié en la palabra integral, ¿no? Porque esto es verdad que es una palabra que hemos logrado introducir a nivel internacional, porque no os voy a contar todo el rollo internacional, pero es verdad que en los objetivos del desarrollo está reducir las víctimas. Es verdad que Naciones Unidas, por fin, no solo habla de las emergencias, sino que reconoce una respuesta efectiva después del accidente, que también incluye el apoyo mental, social y legal para las víctimas, los sobrevivientes y las familias, porque todos somos víctimas, no solo, por desgracia, los que pierden la vida.
¿no? El segundo diseño de acción, lo mismo, va más allá de las emergencias. La tercera conferencia ministerial mundial que tuvo lugar en Estocolmo, el punto 10, lo mismo, incluye tal, social y legal para las víctimas, los sobrevivientes y las familias. Y en España, pues, muchas veces decimos, bueno, menos mal que estamos en Europa, porque a veces como Europa lo manda, ¿no? Y al final pues, decimos, bueno, pues si lo dice Europa, nosotros también. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con el Estatuto de las Víctimas. Porque el Estatuto de las Víctimas, que hacía tiempo que existía en Europa, solo se votó en el año 2015 en el Congreso, ¿no? Solo en el año 2015. Este Estatuto de las Víctimas ya estaba por ley en Europa, ¿no? Y en efecto, el Estatuto de la Víctima dice que para las víctimas hay una dimensión extraprocesal, es decir, no todo es justicia, que sí lo es, pero no nos olvidemos del apoyo mental y la salvaguarda integral a las víctimas. Esto es lo que se pide. Y es verdad que el Congreso de los Diputados, no sé si está todavía, se ha tenido que marchar, sí, ya me dijo que tenía el Senado. Pero es verdad que el Congreso, en la Comisión de Seguridad Vial, también incluye una adecuada reinserción social y laboral, así como el apoyo psicológico y mental, social y legal para las víctimas, los sobrevivientes y las familias, ¿no? Entonces, menos mal que tenemos ese apoyo a nivel leyes, ¿no? O decretos o declaraciones, ¿no? En el cual, por lo menos, tenemos ahora una puerta abierta, ¿no? Entonces, esa puerta abierta, incluso pues la abrimos yendo a hablar el año pasado contigo, con, bueno, no sé, ¿has presentado a los ponentes? ¿No? Bueno, pues aprovecha y presenta por lo menos a la directora y Por vamos supuesto. de uno en uno. Por ¿Vale? supuesto. Doña María Ángeles García Vidal es directora general para el Servicio Público de Justicia desde septiembre de 2021, licenciada en Derecho y en Criminología por la Universidad de Valencia, cursó estudios de doctorado y obtuvo el diploma de estudios avanzados en el Departamento de Derecho Constitucional, Política y de la Administración de la Universidad de Valencia en 2005. Ingresó en la carrera judicial en el año 2011 y ha estado destinada como magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona y del Juzgado de lo Penal número 2 de Castellón. Ha sido directora general de Justicia de la Generalitat Valenciana entre los años 2015 y 2017. En el ámbito docente ha impartido clases como profesora asociada en la Universidad de Valencia. Bueno, entonces ahora te puedo hacer la pregunta. La pregunta, que es muy larga, pero la voy a resumir, ¿no? Y además es esto, ¿qué pasa con las oficinas de atención a las víctimas de delito? Que es verdad, que sabemos que existen desde el año 1995, pero no se han regulado hasta que se aprobó el Estatuto de las Víctimas, ¿no? Y el Estatuto de las Víctimas fue en el 2015. Y entonces, poquito a poquito, nosotras, las víctimas de delitos de violencia vial, pues investigando, decimos, hombre, puedes ir, hay oficinas de atención a víctimas en los juzgados, ¿no? Existen. Pero cada vez que íbamos, las pocas veces que fuimos, nos decían, pero ¿hasta qué viene? No, pues es que he tenido un accidente de tráfico. ¿Qué quieres saber? ¿Cuándo es tu juicio? Pues ya te lo diré, viente otro día. Eso era cómo nos recibían, ¿no? Te pregunto, ¿cómo funcionan las oficinas de atención a víctimas en los juzgados o si las hay en otros sitios, ¿no? Que dependen del Ministerio de Justicia, ¿no? No todas. No todas, ya lo sé, que ese es el problema, ¿no? Por las comunidades autónomas, ¿no? Pero bueno, en general también lo puedes comentar, ¿no? Bueno, yo lo primero, A ver. quiero pedir disculpas porque en cuanto acabe mi intervención me voy a tener que marchar porque tengo que estar a la 1 en el Senado. Yeah. Y claro, tenía que haber empezado a las 12 y lo siento, me gustaría muchísimo
escucharos a todos porque estoy segura de que se van a decir cosas muy interesantes, pero ha salido así, tengo que estar a la una allí. Entonces, en primer lugar, bueno, agradecer que hayáis contado conmigo. Efectivamente, el año pasado, en diciembre del año pasado, tuvimos una reunión en mi despacho para hablar de las oficinas de atención a las víctimas del delito, de cómo se podía ofrecer ese servicio integral, ¿no?, que dice la ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito a las víctimas de la violencia vial o de los delitos contra la seguridad vial. Bueno, pues lo primero, un poco aclarar, ya que me has introducido así la pregunta, hay, como saben todos, en España la materia de justicia está transferida a algunas comunidades autónomas, es decir, hay una parte de las competencias de justicia transferidas a algunas comunidades autónomas y luego las comunidades autónomas que no han adquirido esas competencias las gestiona directamente el Ministerio de Justicia. Entonces, en materia de víctimas y de atención a las víctimas también se produce la misma transferencia de competencias. Entonces, todas las comunidades que tienen asumida la competencia en materia de justicia tienen también la de las víctimas. Entonces, cada comunidad autónoma con estas competencias tiene sus propias oficinas de atención a las víctimas y las gestiona de forma diferente. Por ejemplo, yo cuando fui directora general en Valencia, directora general de justicia en la Generalitat Valenciana, era precisamente el año 2015 y fue cuando pusimos en marcha las oficinas de atención a las víctimas del delito de Valencia, que bueno, Ana también conoce porque también es de ahí. Entonces, estas oficinas, como digo, cada comunidad autónoma tiene su forma, las gestiona de la forma que considera y demás. Yo solamente hoy puedo hablar de las oficinas del territorio, lo que llamamos territorio de ministerio. Nosotros gestionamos desde el Ministerio de Justicia las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Baleares, ya no sé si me he dejado alguna. No, y Extremadura. Bueno, Ceuta y Melilla, por supuesto. Y luego tenemos los órganos centrales, que también dependen de nosotros, bueno, el Supremo y la Audiencia Nacional. Entonces, nuestras oficinas de atención a las víctimas están en estos territorios. Esas son las del Ministerio de Justicia. Y en efecto, en el año 1995 es el germen, las primeras oficinas que se implantaron en el 95 son el germen de estas nuevas oficinas que surgen a partir del Estatuto de la Víctima. En 1985 fue como consecuencia de la Ley 35 del 95 de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Y luego ya con la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima es cuando ya se desarrollan a través del Real Decreto 1109 del 2015, se desarrolla esta ley en cuanto al tema de las oficinas de atención a las víctimas. En este Real Decreto se establecen unos mínimos que tienen que cumplir todas las comunidades autónomas, que tienen que cumplir esas oficinas y luego ya cada comunidad autónoma desarrolla su propia orden o su propio decreto y tal, que es lo que el de Valencia, por ejemplo, es del año 2015, cuando yo estaba de directora. Entonces, estas oficinas atienden a todas las víctimas de delitos en general. No solamente, pero claro, no existe una atención específica para víctimas de violencia vial. Pero sí que estas oficinas podemos decir que constituyen un servicio útil para garantizar a las víctimas de la violencia vial un servicio de asistencia integral, coordinada y especializada para las víctimas de cualquier delito. Y en concreto, pues, ¿qué pueden hacer en qué consisten estas oficinas y qué pueden ofrecer a las víctimas? Pues, en primer lugar, servicio de asistencia y apoyo gratuito y confidencial. La asistencia coordinada y atención coordinada en el ámbito jurídico, psicológico y social antes, durante el proceso e incluso después de que el proceso haya terminado. Sí. También es un servicio destinado a todas las víctimas, no solamente las directas, sino también las víctimas indirectas. Y en el caso de las víctimas de violencia vial, pues especialmente tienen especial relevancia las víctimas indirectas, los familiares, etcétera, porque muchas veces, pues desgraciadamente, la víctima ha fallecido y no es la que requiere la atención, sino todos los familiares que quedan.
es un servicio que no está condicionado, el servicio que se presta en las oficinas, no está condicionado a la presentación de ninguna denuncia. Es decir, que cualquier persona que haya sido víctima de un delito puede acudir a las oficinas para informarse, y precisamente una de las cosas que se pueden hacer que se puede conseguir es esa información previa o incluso el acompañamiento para presentar la denuncia si es que se decide presentar denuncia. Pero no es un requisito el tener un procedimiento en marcha, ni haber presentado una denuncia, ni nada. O sea, uno puede acudir directamente, sin más, a pedir información. Se ofrece información adaptada a las circunstancias personales de la víctima y a la naturaleza del delito que se ha cometido, y luego están atendidas por profesionales especializados, tanto psicólogos como personal de la Administración de Justicia, trabajadores sociales, en algunas oficinas hay criminólogos, en fin, etcétera. Bien, ¿qué se puede esperar? Pues en primer lugar, un plan de asistencia individualizado para la atención a la víctima, la información en lenguaje claro y accesible sobre los derechos que le asisten a la víctima y cómo ejercitarlos, la información sobre, por ejemplo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el caso de que no tengan medios suficientes para litigar, el asesoramiento sobre derechos económicos relacionados con el proceso y cómo reclamarlos, apoyo emocional, asistencia terapéutica, en especial, como he dicho, hay psicólogos en todas las oficinas, y luego pues el acompañamiento al juicio, la información sobre recursos psicosociales y asistenciales disponibles y la derivación a otros servicios de apoyo. Que esto es precisamente cuando vinisteis vosotros, bueno, lo iba a decir en otro apartado, pero cuando tuvimos esa reunión, pues fruto de esa reunión que tuvimos con Stop Accidentes, pues hemos introducido Stop Accidentes entre los recursos a los que nosotros derivamos a las víctimas que acuden a nuestras oficinas, y al revés, también tenemos las derivaciones de Stop Accidentes a nuestras oficinas y se están produciendo, o sea que esa colaboración es muy importante, porque a veces vosotros sois servicios más específicos para vosotros u otros servicios, dependiendo del tipo de delito, del tipo de víctima, y claro, pues es interesante que nosotros podamos derivarlos a vosotros para que les deis donde nosotros no podemos llegar, y al revés, que vosotros nos derivéis a nosotros, víctimas, a nuestras oficinas, para que nosotros las acompañemos a los juicios, les expliquemos todo lo que significa el proceso penal, etcétera. Estoy cambiando un poco, hemos estado hablando aquí fuera mientras tomábamos café de la conformidad y de la confusión que hay, que muchas víctimas tienen entre lo que es un juicio, lo que es una conformidad, si pueden entrar en la conformidad, si no pueden entrar, si se les deja entrar en el juicio, si no. Claro, pues ese tipo de cosas son las que, porque ese tipo de dudas y esa inquietud que tiene la gente que no ha acudido nunca a un juzgado y que de repente se ve en un procedimiento, pues ese tipo de dudas son muy frecuentes y se plantean mucho en las oficinas. Y es muy importante también de cara a esa ansiedad que provoca el juicio y demás, que las víctimas sepan qué es lo que va a pasar, incluso ese acompañamiento de, mira, esta es la sala de vistas, y que les acompañen a ver una sala de vistas o un juicio que sea de otra cosa, ¿no? O sea, todo lo que es el itinerario, cómo funcionan los juzgados, porque realmente la ciudadanía tiene un desconocimiento, es normal. Muchos de los ciudadanos no pisan un juzgado en toda su vida, o sea, y eso es de agradecer, pero quiero decir que cuando uno tiene es víctima de un delito, pues se siente, pues tiene esa ansiedad, ¿no? De saber qué va a pasar, cómo va a pasar. O sea, que muchas veces mira, aquí se va a sentar el fiscal, aquí se va a sentar el abogado defensor, aquí, o sea, hay una serie de, pues de acompañamiento a pediremos si no quieres enfrentarte al agresor, pues un paraván para declarar, para que no haya una confrontación visual, o yo te puedo acompañar al juicio, incluso a veces muchas víctimas declaran con la persona de la asistencia de la oficina de asistencia a las víctimas a su lado, ¿no? En fin, se pueden hacer muchas cosas. Tenemos una guía de atención a las víctimas de tráfico,
pero es una guía del año 2011 específica es una guía para la atención a las víctimas del delito destinada a estas oficinas, y ahora la estamos actualizando porque ha habido modificaciones legislativas, una gran cantidad de cambios legislativos importantes, y entonces la estamos actualizando. Luego, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? En las oficinas igual voy a... Dime. Si quieres ya te pregunto. Bueno. Porque, Pues, porque, bueno, yo no sé, Sí. las víctimas que todas hemos tenido que de repente encontrarnos con un abogado, de repente ir a juicio, cosa que nunca habíamos ido, ¿no? Sin conocer ni la ley ni nada, que es la gran mayoría de las personas, al fin y al cabo, ¿no? Que de repente te ocurre el siniestro y de repente te encuentras con el mundo judicial. Vale. Ahora, todo lo que nos acabas de contar de las oficinas de atención a víctimas, yo no sé si alguna de los que estáis aquí de víctimas habéis ido a alguna oficina y os han recibido de esa manera. Bueno, yo te voy a Que decir- levante la mano. No, Marga, sí. Es que tengo... Sí, ya lo sé, pero son 5 minutos. Ya, pero es que no voy a poder contaros nada A de ver, las oficinas. sí. Mira, yo soy sanitaria y tú imagínate que, no vamos a decir un hijo, una hija, vamos a decir, si vamos a decir un hijo, una hija, que de repente te dicen, oye, mira, tu hijo y tu hija va a morir y tienes que ir a un hospital en el cual igual le operan o igual muere, y de repente tienes tú que saber dónde entras, a qué hospital vas, con quién vas a estar, qué médico vas a tener, quién es el que va a efectuar todas esas cosas, con todo el miedo que tú tienes, porque encima date cuenta que nunca has ido a un hospital tampoco, porque no has ido a un hospital. Entonces, nosotros nos enfrentamos a algo nuevo para nosotros, con todo el dolor que eso nos conlleva. Para que te pongas un poco en el tema. No digo por tu caso, digo en general la justicia. No lo digo digo en general la justicia. Eso es lo que nosotros vivimos cuando tenemos que ir a un juicio, porque no sabemos ni qué abogado, ni qué médico, imagínate, no sabes ni qué médico, no sabes ni qué especialista, porque claro, no sabes ni qué te ha pasado. Y además con todas tus facultades mermadas al 0%, porque no somos ni personas. Damos palos de ciego. Entonces, sí es verdad que yo sí he ido a atención a la víctima, me ha recibido la psicóloga después de, bueno, toda una serie de trámites, pero todo tal y como lo comentas tú, no lo he recibido. Si yo sí pediría, pues un pequeño cariño, más que nada, ¿no? Porque date cuenta que estamos muy mermadas, estamos muy mermadas en nuestras facultades. Sí, bueno, yo tampoco sé las oficinas a las que has ido, cuáles son, si son las de Madrid es la Comunidad de Madrid, si son las del País Vasco son las del País Vasco, no son las mías, no lo puedo... Pero bueno, en principio yo tengo entendido que la gente que acude a nuestras oficinas está con contrato recibido. Pero en cualquier caso es verdad que nosotros intentamos mejorar cada año. Hacemos formación específica y especializada para las personas que atienden en nuestras oficinas. Vicente Magro, por ejemplo, ha intervenido también en los cursos que hacemos para el personal de nuestras oficinas, así como otros muchos psicólogos y demás. Tenemos protocolos diferentes y guías específicas para cada tipo de delitos. Y en el caso de, porque es que, claro, yo lo que me sabe mal es que me gustaría contaros muchas cosas, pero no. En el tema de tráfico, tengo que deciros que del 2020 hasta el 2023, de julio del 20 hasta septiembre del 2023, solo han acudido víctimas de violencia vial, 15 víctimas por delito de homicidio imprudente. Porque no sabemos que existen. Bueno, vamos a ver. Existen desde el año... Bueno, yo no, lo siento, pero a ver, existen desde el año 2015 en comunidades autónomas, en todas las comunidades autónomas. Unas gestionadas por las comunidades autónomas y las otras por el Ministerio de Justicia. En todas las provincias, bueno, nosotros hemos hecho campañas desde el Ministerio este año, el año pasado hemos hecho campañas de
de publicidad en banners, bueno, en teléfonos móviles, en televisión y tal, para que la gente sepa que existen, porque, pero bueno, bueno, en todos los juzgados, a ti te dimos también trípticos, repartimos trípticos en los juzgados, claro, yo estoy hablando de las comunidades que gestionamos nosotros. O sea, casi todos los que estáis aquí a lo mejor sois de Madrid, no lo sé. La Comunidad Autónoma de Madrid tiene sus propias oficinas que dependen de la Comunidad Autónoma. O sea, me refiero a que Madrid tiene transferencias, tiene la competencia, igual que Cataluña, que también he visto gente de Cataluña. Bueno, en cualquier caso, es posible y por eso hacemos campañas para darlas a conocer. Claro. Pero aún así, pues es verdad que muchas veces hasta que no te pasa algo, pues no estás en esto, ¿no? Quiero decir que a lo mejor ves una campaña en la televisión y no caes. Pero bueno, sí que estamos haciendo campañas para darlas a conocer. Todo nuestro personal está especializado y está muy bien formado. Y además ahora mismo vamos a doblar el número de personas que trabajan en nuestras oficinas. Porque, bueno, ahora vamos, la orden de creación vamos a crear otra oficina en la Audiencia Nacional, porque actualmente existe una oficina de atención a las víctimas en la Audiencia Nacional de las víctimas del terrorismo, pero no de otro tipo de víctimas. Y entonces lo hemos creado con este Real Decreto, que está pendiente únicamente del informe de Hacienda y con ello doblaremos el número de el personal de las oficinas. Yo siempre estoy hablando de las del Ministerio de Justicia, ¿vale? Pero bueno, sí, en nuestras oficinas realmente solamente tratamos víctimas por delito de homicidio imprudente motivado por accidente de tráfico, y estas 15 víctimas recibieron un total de 137 asistencias, 133 asistencias psicológicas y 4 asistencias jurídicas. Y luego también otras 25 víctimas por lesiones imprudentes derivadas de algún accidente de tráfico, de las que se recibieron 98 asistencias, 66 psicológicas y 32 jurídicas. Es decir, son muy pocas las víctimas de este tipo de delitos que han acudido a nuestras oficinas. Lo que yo desconozco es si es por desconocimiento, y estoy hablando de las del Ministerio, o porque acuden a otros recursos, como pueda ser Stop Accidentes u otros, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, como digo, nosotros tenemos protocolos diferentes y específicos para cada tipo de delitos. Para tráfico tenemos esa guía que te hablo, que es del 2011, que la estamos actualizando, pero otra cosa de la que quería comentaros era el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas, del que yo soy directora general del Servicio Público de Justicia, es decir, que va con el cargo. Y entonces, en este órgano, el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas es un órgano consultivo del Ministerio, y entre sus funciones tiene el de asesorar sobre el funcionamiento de estas oficinas, apoyar en los estudios que se hacen, examinar los datos estadísticos, coordinar la actividad de estas oficinas y proponer las mejoras de asistencia a las víctimas, ¿vale? Entre otras cosas, lo que hace el Consejo Asesor es promover la elaboración de protocolos de actuación y actualización de los mismos a las normativas nacionales e internacionales, y asesorar al Ministerio en la elaboración de informes de evaluación del sistema de atención a las víctimas. Y como consecuencia de este asesoramiento, pues hemos realizado estos protocolos y hemos aprobado estos protocolos específicos, como digo, para víctimas de violencia de género, para víctimas menores o para víctimas de delitos de odio, etcétera, etcétera. Y tengo una lista de todo lo que son los protocolos específicos. Y en el caso de la violencia vial, pues no existe todavía este protocolo actualizado, pero sí que se puede, a través del Consejo Asesor de Víctimas, donde están representadas las asociaciones de víctimas, bueno, se puede también proponer este tipo de, bueno, cualquier tipo de mejora, cualquier tipo de medida
para las víctimas, específica para víctimas de violencia vial. La próxima vez Y estaremos en así el que Consejo. en el Consejo Asesor están representadas tanto las comunidades autónomas, porque tienen Ya, también sí. competencia en materia de víctimas, como el Ministerio y las asociaciones de víctimas. Es un foro también en el que, como digo, es interesante estar para asesorar de cómo. Y bueno, pues esto es, cada año pues hacemos protocolos nuevos e intentamos ir mejorando, porque efectivamente desde el 2015 esto no es nada, aunque han pasado años, pero todavía no tenemos, y bueno, y además es que esto es algo dinámico, ¿no? No siempre, no nos vamos a conformar con el protocolo de este año, sino que seguramente dentro de 3 años pues puede haber alguna cosa, algo a mejorar. Y bueno, pues nada, por eso digo que desde el Ministerio de Justicia estamos, tenemos otras actuaciones en relación a las víctimas, pero ya más como somos muchos, creo que no va a dar tiempo. Pero bueno, en cualquier caso no será la última vez. Esperamos estar en el próximo Consejo Asesor. Muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros. Y bueno, pasamos ya porque el tiempo nos apremia, pero bueno, Sí, ya lo te puedes siento, de marchar. verdad, pero Nada. es que me Eh, ha surgido una cosa que no quiero así. vale. Bueno, Bueno, buena jornada. hasta luego. Ah. Muchísimas gracias por tus palabras, y ahora paso a presentar a doña María Lidón Lozano Pérez, secretaria general de la Dirección General de Tráfico. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Dirección Pública, diploma Función General en las Administraciones Públicas, ESADE Business School. Entre 1995 y 2006 trabaja en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cuenca. En 2006 es nombrada jefa provincial de tráfico de Cuenca. En 2018 es nombrada subdirectora general de formación y educación vial, función que desempeña hasta 2020. Actualmente y desde 2020 está al frente de la Secretaría General de la Dirección General de Tráfico. Muchísimas gracias y bueno, pues te damos la palabra. Bueno, si quieres, ¿cómo se enciende? No lo sé. Ay. Pero bueno, ya puedo empezar con la pregunta, ¿no? Sí. Puedo empezar con la pregunta a la DGT, Sí. ¿no? Que ya que nos ha contado lo de las oficinas de atención a víctimas, la DGT lo tiene en sus estrategias también, la atención integral, el 08.6 lo tenemos muy bien apuntado, ¿no? Aquí está, no lo voy a leer todo, pero uno de los puntos que a nosotros nos interesa, ¿no? Es, ya que hay una falta de información, lo acabamos de ver, existen administración de justicia, tanto en las comunidades autónomas, que según parece están, pero nadie lo sabe. Entonces, la comunicación y la información a las víctimas, que somos, por desgracia, un gran número de personas que de repente nos llaman por teléfono para darnos esa mala noticia, estamos pidiendo, y lo sabe muy bien la DGT, que por favor haya una información por, si puede ser, ese teléfono único que tienen derecho las víctimas de la violencia de género, las del bullying, y seguramente me olvido de otros números, ¿no? ¿Qué pasa con ese número de teléfono? Me encanta, buenos días a todos. Me encanta, Jan, porque nos conocemos desde hace ya unos años y además es directa y va al grano, con lo cual yo también voy a ser directa y voy al grano. Y voy a empezar diciendo que creo que la DGT sinceramente tiene una asignatura pendiente en este sentido con todas las asociaciones, todas las víctimas, ¿vale? Porque es verdad que la ley de tráfico no recoge esto en ninguna parte, nuestra estrategia sí, pero tenemos una asignatura, insisto, pendiente. Es verdad que hicimos intentos, y tú lo sabes, con las unidades de atención a víctimas de tráfico hace algunos años. Creo que fue un intento loable y que era una buena idea, pero quizá no fue buena su puesta en marcha y su puesta en práctica. Y yo miro a Jan a ver si me asiente o me dice no, porque si ella dice que no, entonces yo
Creo que no lo fue. Creo que no lo fue porque, bueno, se intentó, evidentemente, por la sensibilidad que siempre creo que la DGT ha mostrado con las asociaciones de víctimas, pero se hizo mal, se hizo en las jefaturas. Ustedes saben que nosotros como DGT tenemos una estructura territorial, tenemos jefaturas provinciales en todas las provincias españolas y dijimos, bueno, pues a través de nuestras jefaturas hay atención presencial de 9 a 2:30, pues que un funcionario se dedique a atender a las víctimas. Claro, un funcionario, un administrativo, yo creo que no es el personal más idóneo para hacerlo y así se demostró, no solo por vosotros, sino por parte del propio personal que no se veía capaz de hacer esa labor. Y segundo, pues porque lamentablemente a la DGT nos asocian a las multas y a la recaudación y a las sanciones y entonces pues las víctimas no se acercaban a nosotros, con lo cual aquello fracasó. Quisimos ser proactivos y llamar a las víctimas, pero tampoco funcionó porque yo creo que nos metimos en un terreno que no conocíamos, ¿no? Y que no era nuestro. Con lo cual ahí, bueno, pues digamos que lo hicimos lo mejor que pudimos, pero fracasamos, es mi punto de vista. Después, con este fracaso, lo que hicimos fue, bueno, pues vamos a emplear nuestra página web y creo que, bueno, se da información, se da una información bastante completa, creo, se trabaja con vosotros, se habla de todas las asociaciones que hay disponibles, que sois las que habéis prestado todo, ese silencio, esa zona oscura que hemos tenido las administraciones, la habéis cubierto vosotros, ¿no? Bueno, con vuestro trabajo, ¿no? Y ahí es lo que tenemos actualmente en marcha. Es verdad que tenemos subvenciones que apoyan, pero eso ya es otra faceta. Las subvenciones apoyan el trabajo que hacéis en concienciación, en educación y en prevención. Y con todo este rollo que te estoy contando, ¿y qué vais a hacer ahora? Dímelo, pues, ¿qué vais a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es, estamos, creo que a punto, y si no ha salido ya, bueno, pues estamos en una época, como saben, en época postelectoral, donde no tenemos todavía gobierno, que no pasa nada, no significa que sea un gobierno u otro, va a cambiar, es un proyecto de DGT, la DGT, como sabe, ya somos marca blanca y esto va a salir adelante, pero claro, para sacar adelante determinadas cosas necesitamos cierta estabilidad. Queremos poner en marcha un teléfono, lo tenemos diseñado porque nos hemos fijado y Jan ha tenido mucho que ver en esto, nos ha insistido, nos hemos fijado en lo que hacían los franceses, que es diferente, porque allí se habla, es un teléfono de atención a víctimas de delito y de todas las víctimas, con 166 oficinas repartidas por toda la geografía francesa. Nos hemos fijado también en el teléfono de Argentina, que es verdad que es bueno, pero y permíteme que saque un poco de orgullo patrio. Es lo único que tiene Argentina en seguridad vial. O sea, el teléfono no tiene más. Y, bueno, vale, yo ahí lo dejo, lo tenía que decir. Y nos hemos fijado en el Servei Català de Trànsit, que tiene un teléfono y bueno, pues nos ha parecido oportuno ver qué hacen, digamos, otras administraciones con competencia en la materia. Lo tenemos diseñado, sé que os lo hemos trasladado a todas las asociaciones para que nos hagáis las sugerencias que estiméis oportunas. Y va a ser el teléfono que en principio va a tratar, pues eso, va a tratar de asesorar y de informar sobre todo y reconducir. Yo comprendo que en una situación como la que contaba Marga hace un momento tiene que ser durísimo, no sé, no me puedo poner en tu lugar porque tiene que ser durísimo, pero tu caso que es muy grave, pero hay otros muchos casos en los que hay accidentes y hay ciudadanos que son víctimas sin ser tan grave que necesitan saber desde temas de seguro, temas de asistencia sanitaria, de algún tipo de prestación por incapacidad, etcétera. Bueno, eso es a lo que nosotros queremos dar asistencia, un teléfono al que te conteste una persona, que es tan difícil que hoy en día nos conteste alguien, ¿no? Conteste una persona que esté preparada. Bueno, pues personal estamos barajando entre psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, que estén formados con una formación que pretendemos que deis vosotros, las asociaciones, que sois los que más sabéis de esto y los que tenéis esa doble faceta, la sensibilidad de la víctima y por otro lado el trabajo que lleváis desarrollando muchos años. Un teléfono que en principio ya sé que nos va a gustar, pero va a funcionar de lunes a domingo de 9 a 8 de la tarde, ya ves, ya tuerce la cabeza. Pero también un correo electrónico que funcionará full time y que podemos atender con el compromiso de atender como máximo en 24 horas. Y también una atención también posterior, porque es verdad que las víctimas necesitan una atención al día siguiente, al otro, el mes siguiente, incluso a veces mucho más tiempo, ¿no? Y eso es lo que pretendemos hacer con vuestra ayuda, si todo sale bien, bueno, y de la mejor manera posible para intentar llenar ese vacío y que alguien encuentre al otro lado a alguien que le pueda ayudar. Que no sea un robot.
que no sea un robot, que seamos nosotros, insisto, porque tenemos una asignatura pendiente en esta materia, somos conscientes. Sí. He sido concreta, sincera y concisa. Y te digo, por ejemplo, el ejemplo, ya que hablas de quién esté al otro lado del teléfono, que yo lo llamo el escuchante, saliendo esto de Francia, el que escucha, ¿no? Por ejemplo, hay uno que dice, soy trabajador social de formación, como la mayoría de mis colegas, pero la función de escuchante es diferente de las actividades habituales de trabajo social. No estoy allí para realizar un trabajo de seguimiento personalizado, sino para escuchar a la víctima, descifrar su petición explícita o implícita y orientarla derivando hacia las asociaciones o estructuras especializadas de la red. Eso es. Es decir, que sea el que... Y hay otro que dice, ser escuchante es un ejercicio difícil. Es muy Porque difícil. también dice que hay un factor tiempo, que el escuchar, el factor tiempo está en 20-30 minutos. Y escuchar a una persona abrumada con sus problemas que pregunta de todo y no sabe, pero lo necesitamos. Esa información de la administración. Claro, o sea, lo que vamos a dar es una información pues eso, jurídica, médica, psicológica, de servicios de atención. Pero has dicho una cosa muy importante y lo que queremos es que nos acompañéis en esta tarea, porque al final sois lo decía los que sabéis, o sea, nosotros vamos a derivaros a mucha gente. Espero que sea un éxito el teléfono, le intentaremos dar la difusión. Qué importante es la difusión, lo decías antes, ¿no? Claro. Por las oficinas de atención que nos contaban hace un momento. Pero vuelvo a insistir, lo que queremos ir de la mano con vosotros, porque nosotros daremos ese primer paso, pero luego intentaremos que entre todos podamos, bueno, cubrir ese desamparo y ese vacío que somos conscientes que ahora mismo existe. Y yo espero que pueda haber, ahora no espero, no, va a haber la luz. Lo que me gustaría que hubiera estado este año, que era el compromiso que teníamos, pero bueno, vale, vamos a siempre, pero yo creo que vamos a lo más que, insisto, que de algo que teníamos pendiente y que es muy necesario, creo. Gracias. A ver, ¿lo presenta? Sí. Y ya paso Venga, la pregunta. fenomenal. Pues muchísimas gracias. Ahora paso a presentar a don Luis Rodríguez León. Es fiscal de Seguridad Vial de Andalucía, Ceuta y Melilla, doctor en Ciencias Forenses, consultor jurídico para la Unidad de Cooperación Internacional de la FGE y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores, invitado como conferenciante en congresos internacionales de seguridad vial en países de Iberoamérica, coordinador y redactor de la Guía de Buenas Prácticas para la Atención Inmediata a las Víctimas de Siniestros Viales. Bienvenido y le cedemos la palabra. Hola, Luis. La pregunta. Ya, vamos a hablar. Pregunta. Nos vas a hablar justamente de... acabamos de hablar del teléfono, tenías que haber hablado tú antes. Ah, no importa. Pero bueno, ¿de Pero cuánto? ¿solo puedo hablar de lo mío? No hay tiempo. Sí, hay tiempo. A ver. ¿Quién da la mala noticia? Eso te lo explico muy rápido, pero antes quería aprovechar Vale. que me ha dejado María la muleta puesta y vamos a entrar en el tema de atención a las víctimas. Sé que estás trabajando en ello y además tuvimos una reunión y demás. Teníamos un proyecto en Andalucía que pasábamos de 20 puntos de información a 1000 puntos de atención a las víctimas en la comunidad y se paró el proyecto, no sé por qué, pero bueno, tenemos que retomarlo. Pues te voy a decir por qué, porque me fui de la subdirección, me cambié de sitio Ya que está, y entonces ya me tocaban muchas historias, pero esta no. Pero es verdad que es un proyecto que tenías, un trabajazo el que habéis hecho increíble y la idea era poderlo poner de piloto en Andalucía. Tenemos que hacer ponerlo en marcha. Pues yo cuando queráis lo derivo porque no me compete. Hoy estoy aquí. Bueno, tú dime quién es el competente en tu casa que ya hablaré yo con él. Vale. No, por una razón de atención a las víctimas que es fundamental. A mí lo de los teléfonos estamos ya otra vez como con los bancos. Estamos en los teléfonos, los bancos, los clientes y por teléfono las cosas son más frías. Ya parto de la idea de que la propia Administración de Justicia, y lo hablo porque estoy dentro,
tiene un grave problema de deshumanización. Está todo muy protocolizado, todo muy atendido y demás, pero nos falta, mayoritariamente, no hablo en todos los casos porque siempre hay excepciones, el contacto directo con la persona y escuchar a la persona. Y lo que yo no quiero es que las oficinas de atención a las víctimas sean precisamente otro recurso más, como el que llama por teléfono a una compañía de seguros. Yo creo que la atención tiene que ser física, personal y con gente preparada. Y que un individuo que tiene un problema en un pueblo de la sierra a 100 kilómetros de la capital no tenga que ir a la oficina tuya o mía de los juzgados a preguntar de qué va esto. Tiene que ser en su propio pueblo donde le atiendan, le orienten y le digan. Por eso ese proyecto nuestro implicaba a todas las administraciones y redirigía a la gente sin tener que estar llamando puerta por puerta. Esa era la virtud que tenía ese proyecto, que espero que lo podamos retomar y ponerlo en marcha en toda España, si fuera posible. Si no, ya me encargaré yo de ponerlo allí. Muy bien. Y ahora sí me voy a lo mío para que no me riñas. El protocolo de coordinación en siniestros viales. Partimos de la base de que, como servidores públicos que somos todos, nuestro único y principal objetivo es la atención integral a la víctima. Si no es por eso, no hacemos nada aquí. No hagamos ni aquí ni en nuestro propio trabajo. Tiene que ser el referente. Víctimas directas e indirectas. Entendiendo por víctimas directas las que necesitan auxilio de rescate por bomberos, asistencia sanitaria, etcétera, etcétera. Pero también está otra parte importantísima que son los derechos de esas víctimas. Hay que darle respuesta a las personas por qué me ha ocurrido esto, quién ha sido o quién no ha sido el responsable y garantizar sus derechos. No solo la asistencia sanitaria, no solo determinados consejos, etcétera, etcétera. Es integral. Y a las víctimas indirectas, que son aquellas que no necesitan ser excarceladas de un vehículo ni ser atendidas en un hospital, pero que también tienen problemas derivados de ese siniestro vial y que hay que resolver y hay que atender. Por lo tanto, el paquete tiene que ser integral. Pues bien, yo creo que desde un despacho sin tener conocimiento real a pie de calle del problema no se regulan bien las cosas. Por lo tanto, yo me propuse desde que me llamaron, y junto con otros compañeros, lógicamente, que si yo quería sacar una instrucción de cómo hacer un control de drogas, tenía que estar en un control con la Guardia Civil o con la policía local a las 3 de la mañana en una carretera para que yo viera cómo funcionaba el tema. Solo así de verdad podía escribir de cómo jurídicamente habría que resolver los problemas que así se planteaban. Y lo mismo que he hecho eso, he estado en rescate con bomberos y he estado en sanitarios, etcétera, etcétera. Y creo tener algún conocimiento directo de lo que se sufre y de las tensiones que hay en ese momento. Y esto era lo que queríamos arreglar. En este protocolo de coordinación, en la que han estado sentados en una misma mesa por primera vez en España 20 instituciones, estaba la DGT, que delegó en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que a su vez estuvo allí un comandante trabajando desde el primer día en la mesa para que se oyera su opinión. Estaban todos los cuerpos de seguridad que tienen competencia en tráfico en España, la Guardia Civil, la Policía Local, los Mossos, la Archaña, la Policía, la Foral Navarra, todo el mundo. Estaban todos los 061, todos los 112, la Sociedad Española de Medicina de Urgencia, el Colegio de Psicólogos a nivel nacional. Todo el que tiene algo que ver sobre el terreno en un siniestro estaba allí, incluidos los señores de la escoba que habilitan de nuevo la carretera para que no haya problemas. Se oyó a todo el mundo. Se redactó el protocolo de coordinación entre todos. Se peleó palabra por palabra porque había muchas sensibilidades. Hay demasiado protagonismo, ego, testosterona, como queráis llamarla, en determinados momentos cuando confluyen diversos sistemas o servicios de emergencia en un siniestro grave donde hay que excarcelar y atender a las personas y asegurar el perímetro, etcétera, etcétera. Y entonces, como hay roces, porque esto no puede depender de la empatía de las personas, esto tiene que estar todo perfectamente regulado y ensayado, porque tú puedes coincidir allí con un bombero que no conoce de nada, con un guardia que viene de otro destacamento y con un sanitario que es la primera vez que acude. Pero si todos hablan el mismo idioma, funcionaremos. Si cada uno va mirando solo lo suyo, esto no funciona. Y la víctima no tiene nada que ver con toda esta película. Tiene que ser asistida correctamente. Esta es la virtud que tiene el protocolo.
En este protocolo no le decimos a cada uno de los miembros de los servicios de emergencia cómo tiene que hacer su trabajo. Eso lo saben perfectamente. Le decimos cómo tenemos que ponernos de acuerdo para que esto funcione veloz y con seguridad para la víctima. Y la necesidad de conocer y respetar el trabajo de los demás. Si yo como policía estoy solamente pensando en las funciones que a mí me corresponden y estoy estorbando al trabajo del bombero o al trabajo del sanitario, o el bombero está en lo suyo y no respeta el trabajo de los policías, los guardias que tienen que investigar qué es lo que ha pasado y tienen que garantizar toda la seguridad del lugar donde se ha producido el siniestro. Es decir, si yo no conozco el trabajo de los demás, no respeto el trabajo de los demás y esto no funciona, por muy bien que yo haga mi trabajo. Por lo tanto, este protocolo, la única virtud que tiene es precisamente de obligar a todo el mundo a respetar el trabajo de los demás. Y muchas veces la mejor forma de colaborar en un siniestro es no estorbar, dejar que cada uno tenga que hacer su trabajo en la mejor medida posible. Y si tiene que haber un bombero aguantando una botella de suero porque hay pocos sanitarios, allí estará. Y si hay un guardia que tiene que estar llevando una camilla, allí estará, supliendo los defectos por falta de personal que en un momento determinado se puedan producir. Y esto no tiene nada que ver con los decretos de grandes catástrofes y toda la normativa y instrucciones que se han dictado desde la DGT. Esto es resolver el problema que desgraciadamente se puede estar produciendo en este momento en cualquier calle o en cualquier carretera de España. 2 coches o una moto y tal, anónimos, y no toda la parafernalia de un puesto de mando conjunto con parabólicas y todas las historias estas. El 9% de las víctimas de tráfico. Esto es lo que queremos solucionar. Y para eso es necesario que todo el mundo sepa cuál es el trabajo de los demás, respete cuál es su trabajo, que es lo que nos mueve a todos. Lo demás, si no te gusta ese trabajo, si la víctima no es para ti lo principal, dedícate a otra cosa, que hay muchas profesiones en esta vida. Pero eso tiene que ser el punto de inflexión en el trabajo de todos los servicios de emergencia. Esto no se nos puede ir. Y además, incluyendo algo que no se había incluido nunca en tantas guías y protocolos como hay dictadas por ahí de coordinación y demás. Tiene que haber un capítulo dedicado, como decía al principio, a la administración de justicia. Porque el asunto no acaba cuando se extrae a la persona del vehículo, se pone en manos del sanitario y se lo lleva al hospital. No. Ese asunto, que comenzó con una imprudencia o con un lo que quiera que sea, incluso fortuito, en una carretera, acaba cuando se sale del juicio. Hay una parte fundamental que es el último que interviene, que es la administración de justicia. Es el único que no ha estado allí, que no ha visto nada, que no ha tomado contacto directo con nadie. Y nuestro trabajo depende de los que han estado allí. Nuestros ojos, nuestras manos son los guardias, los policías que están en el lugar. Pero tenemos que involucrar también ahí a los bomberos, a los sanitarios, etcétera, etcétera. Y os pongo un ejemplo muy claro. Imaginaos un siniestro en el que hay varios coches que han colisionado y hay personas atrapadas. Y se mete un bombero para hacer un pequeño triaje de la situación en la que se encuentra la persona que está ahí. Y al mismo tiempo le está tranquilizando, mira, ahora van a cortar por aquí, no te preocupes, le pone un collarín de seguridad, etcétera, etcétera, y le va preguntando si es alérgico a algún medicamento, etcétera, etcétera. Lo imprescindible, y tranquilizando a la persona hasta que es rescatada. Si ese bombero que se mete en el interior del vehículo, cuando entra, cambia la palanca de cambio porque le estorba para ponerse al lado del conductor y no se lo dice a la gente que tiene que investigar el delito, partimos de un presupuesto erróneo. Si le ha quitado el cinturón de seguridad y no se lo dice a la gente, no sabemos si lo llevaba puesto o no lo llevaba puesto. Después vendrá la compañía de seguros y dirá, ah, que usted no llevaba las medidas de seguridad, no le corresponden 100, le corresponden 25. ¿Le importa algo al bombero el cinturón de seguridad o la palanca de cambio? Nada. ¿A quién le importa? Al que viene detrás, al policía que tiene que investigar. Por tanto, tiene que fluir la información. Por eso el bombero tiene que saber cuál es el trabajo del otro y respetar el trabajo del otro. Y el policía no se puede empecinar en que el camión tiene que estar aquí. Porque si a mí me dice el bombero, aquí hay un escape de gas y no quiero a nadie a menos de 50 metros, el policía tendrá que poner el camión a 50 metros. Porque los primeros que tienen que estar seguros para rescatar son los rescatadores. Si no, vamos mal.
¿Estamos? Bueno, pues todo esto es importantísimo. Esa persona que acabamos de sacar del coche se ha visto liberada y muchas veces pierde el conocimiento. Cuando lo pones en manos de los sanitarios no le puede preguntar nada. Si el bombero no le pasa la información que ha obtenido, vamos mal. Si en el trayecto al hospital le ponen un suero, un medicamento, etcétera, etcétera, que le puede alterar la analítica de alcohol o de drogas, y no se lo dice a la policía, cuando llega la policía parte de presupuestos erróneos y a lo mejor el responsable del atropello o del siniestro que se ha producido. Es decir, si no hay una verdadera colaboración y respeto del trabajo de los demás, esto no funciona, por muy bueno que sea cada uno especializado en su trabajo. Este es el protocolo que se va a firmar el día 24. Y creo que es un paso de gigante porque es la primera vez que en una mesa se han sentado todos los responsables del sistema. Se discutió palabra por palabra y la redacción estaba todo el mundo dispuesto, bueno, porque se consensuó al final todo, a respetarlo y a cumplirlo. Yo creo que merece el apoyo de todo el mundo y sobre todo de los servicios de emergencia en cumplir con ese protocolo. ¿Esto era lo que me iba a preguntar? Sí, Vale. no, la última pregunta. Todo muy bonito. ¿Esto va a ser como de ley? Es decir, ¿va a ser para toda España? Sí, para todo. se hizo para todo. Ya os digo. Que no haya problemas de comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Espero que no. Vamos, nosotros partimos de un presupuesto mal, que hemos hecho las cosas mal. Justicia no se puede cuartear. La justicia tiene que ser la misma para todo el país. Y tú no puedes estar haciendo cachitos para que vaya. Porque esto no funciona. Esto es una tontería del que se le ocurriera. Da igual. No vamos a entrar en eso. El protocolo se ha hecho con presencia de todos los interesados de toda España. El protocolo está hecho. Ahora, el éxito o el fracaso del protocolo depende de los propios profesionales que quieran aplicarlo o no. Si está el texto y no me lo leo, pues es como el que ignora el Código Penal o el Código de la Circulación. Vale. Bueno. Está en la mano de los profesionales de que eso se... Yo no voy a estar detrás de cada policía, cada bombero, cada sanitario, oiga, cúmplalo. Yo creo que sus representantes, que son los que han estado sentados en la mesa a nivel nacional, serán los que tengan que difundir dentro de sus propias plantillas la obligación de cumplir el protocolo que se ha redactado. Y nosotros se lo demandaremos. Me parece muy bien, eso es lo que tenéis que hacer. Ya no me enrollo más. Ya después os cuento. Sí. Todo este equipo multidisciplinar que es estupendo y que tiene que ser así, porque todo el mundo tiene que poner la misma parte. ¿Ha habido víctimas que han formado parte de todo este complejo? No, conscientemente las dejé fuera. Y mira que yo llevo con estos accidentes, con Fifi y compañía, años. ¿Por qué? Porque era un protocolo, tiene que ser un documento técnico para profesionales que se tienen que poner de acuerdo cuando están trabajando y allí no están presentes las víctimas. Otra cosa es que ellos no tuvieran conciencia de que a las víctimas hay que atenderlas. Tanto es así, perdona que te interrumpa, que hay un apartado concreto de atención psicológica a las víctimas en el lugar. Vale. Eso que a ti te ocurrió, que tú querías estar allí. Sin embargo, los profesionales de psicología en emergencias me dicen que no es adecuado. ¿Entiéndeme? Que tú vas a un médico y te dice que hay que operarte y otro te dice que con lo mismo te tiene que tomar 3 pastillas. Pero los profesionales de psicología especializados en emergencias me dicen a la víctima que no necesita el auxilio médico sanitario, tienes que poner la parte que ni siquiera vea cómo se está realizando la excarcelación, esto, lo otro más. No estamos de acuerdo. Dicen, sí, no pero yo no digo nada, yo os transmito. Claro, sí, no nos puede. Pero una cosa, eso. Perdón, sí. Va a quedar un poder. Sí, pero sí. Y esto no se cumple nunca, o el 90% no se cumple. El hecho de que no te dejen despedirte de esa persona sabiendo que va a... Son 2 cosas distintas. Perdona que te interrumpa. Vamos a ver. Una cosa es pero el que no te dejen despedirte, los familiares lo vamos a tener que acarrear toda la vida. Sí, pero óyeme, lo que me transmiten todos los que están trabajando arremangados en ese momento.
Las personas, imagínate de un vehículo, hay dos que salen por su propio pie, que están allí porque tienen sus familiares dentro, están preocupados, lógicamente, como lo estaría yo, entiéndeme, que sé de lo que estoy hablando. Me dicen, en el momento en que se están realizando las operaciones de rescate, las maniobras y todas las películas, no puede estar nadie que no sean los profesionales, porque de lo demás no saben qué es lo que estamos haciendo, no entienden por qué hacemos lo que estamos haciendo y nos ponen nerviosos a la hora de actuar, porque esas personas están lógicamente nerviosas como seres humanos que son. Otra cosa es que no te permitan despedirte, que es distinto. Una cosa es que tú no estés en el momento en el que están cortando la puerta, lo están entablillando y lo estén sacando, y otra cosa que 2 minutos después, cuando ya estás ahí, te puedas acercar. Claro, ahí sí. Claro, ahí sí. Ellos lo... Claro, claro, escúchame. Ya, pero eso es lo que está previsto ahí de atención psicológica a las víctimas en el lugar. ¿Qué es lo que me dicen el 90%? Bueno, el 90% no, todos los que están allí, que tenemos un problema, que cuando movilizan recursos, no movilizan psicólogos cuando sabemos que hay víctimas indirectas que no necesitan atención sanitaria. Entonces, hay algunas personas, tanto en Guardia Civil como en Policía Local y demás, que tienen capacidades como para poder hacer eso, pero no son profesionales de eso. Algunos sí, ¿no? Porque dentro de los cuerpos de seguridad hay gente que lo mismo ha estudiado arquitectura que ha estudiado psicología. Las plantillas de bomberos, algunos hay preparados, otros no. Cuando se desplaza una ambulancia, va el sanitario, el TES, el DUE, el médico y todas las asignaturas, todas las abreviaturas estas que tenéis, pero normalmente no se han movilizado recursos de psicólogos. El Colegio de Psicólogos tiene un departamento de emergencia que dicen, es que no nos llamas, es que tenemos un personal preparado para esto que no trabaja porque no les llaman. Entonces, ahí tenemos que solucionar un problema de la llamada al 112. El individuo que... Vamos a ver, ¿están todos paramédicos o también hay personas que deban ser atendidas de otro tipo? Y movilizan los recursos que sean necesarios. ¿Me entiendes? O sea, pero es todo un conjunto, todo un conjunto. Y cuando movilizar a personas que atiendan a los que están allí, que no necesitan asistencia médica, por así decirlo, pues hay que movilizarlos. Y hay que dejarle esa aproximación, esa despedida de la que tú hablas, ese cogerle la mano al que está mal. Eso es fundamental. Pero es que eso no, perdona, es que eso no está puesto en ninguna ley. Claro. Claro, para eso. Eso es. Claro. Claro, para eso está el protocolo. Claro. No. A ver. Por eso te estoy diciendo, pero eso no puede estar previsto en una ley, porque todo lo que se pone en una ley o se cumple o no se cumple y nada más que da frustraciones. Te lo digo yo que trabajo de la ley. No, este tipo de cosas es formación en los servicios de emergencia desde un punto de vista humano. Sí. Humano. Mire usted, ya está excarcelado, ha fallecido, sí. Pariente, el que sea, acérquese, mire usted, acaba de ocurrir esto, ahí lo tiene. Y darle 3 minutos, que no pasa nada. ¿Me entiende? Pero eso requiere formación. Formación no es puramente una formación técnica a un bombero de cómo tiene que cortar una puerta con la cizalla, es también esa formación humana, igual que la tiene que tener el sanitario, igual que la tiene que tener el policía. La formación es multidisciplinar, si pueden ser muy buenos en lo suyo, pero amplía un poquito las miras, ¿entiendes? Ahí es donde queremos llegar con esto. Y precisamente por eso hemos metido la psicología dentro de este protocolo. Porque, por último, perdonad, es que si no me enrollo. No. No, ya está. Los rescatadores también necesitan ser reseteados. Porque un rescatador que está 24 horas de guardia va al primer siniestro a las 8 de la mañana y lo atiende estupendamente. Y a lo largo del día tiene 3 más. Y el que va a las 12 de la noche ya no está en condiciones de prestarle el mismo servicio. Esos profesionales, cuando policías, sanitarios, no hay superhombres ni supermujeres, cuando vuelven al hospital, a su parque o a su comisaría y tienen que ser reseteados y puestos a disposición de prestar un buen servicio al segundo, que no tiene culpa de ser el segundo.
¿de acuerdo? Está previsto en el protocolo. O sea, hemos intentado durante 1 año y medio cubrir todos los agujeros del sistema. Vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver cómo funciona. Que no es documento cerrado, que todo lo que se pueda mejorar se reescribirá. Me callo. Muchas gracias. Hay una pregunta, pero por Sí. favor, muy breve, porque estamos fuera de tiempo y nos... Ya. Muchas gracias. Claro, sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Pues el protocolo lo que pretende es eso, que Necesito resolvamos pasar. este problema. No, vale. Bueno. Sí. Muchísimas gracias por tus palabras y ahora paso a presentar a don Manuel Aro Ruiz, es presidente de AETSIT, Asociación de Expertos en Detección de Signos de Influencia de Drogas, subinspector jefe de la UIPA, Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad, actualmente jubilado. Te cedo la palabra. Ahí. Bueno, la verdad es que me estoy sorprendiendo intervención a intervención. Yo tenía algo que decir, pero voy a continuar con lo que decía el fiscal. Yo he sido 20 años jefe de una unidad de investigación de accidentes de la Guardia Urbana de Barcelona. Esa unidad la creé yo. No había un sistema que estaba más orientado a la técnica que a las personas. Cuando yo me hice cargo de la unidad y creé la unidad, evidentemente me di cuenta que la orientación debería ser al contrario. Es decir, las personas tenían que estar en el centro y no sabía ni que había asociaciones de víctimas. De hecho, vuestra asociación me parece que se creó en noviembre del 2000. Y nosotros como unidad nos creamos el día 2 o el día 1 de diciembre del año 2000. O sea que somos en la misma quinta. Sí. Yo creo en los protocolos, pero no creo solo en los protocolos. Yo creo que los protocolos están muy bien, pero luego ese protocolo tiene que ser interiorizado y tiene que ser trabajado intensamente entre todos los que participan en una actuación de este tipo. Yo sigo creyendo, quizás porque soy más mayor, que las personas que hacen las cosas, le ponen algo que los que estamos aquí sabemos perfectamente qué es intensidad, que es amor, que es querer. Y yo pensaba que, y lo digo como un paréntesis, la seguridad vial, yo llevo un montón de tiempo, imagínense 20 años, acudiendo a foros, siempre veo las mismas personas. La seguridad vial interesa poco o mucho a pocos y debería interesar un poco más a muchos. Pero desgraciadamente, como ha dicho el magistrado, solamente sucede eso cuando te pasa algo. Y cuando te pasa algo, mucha gente no sabe ni que hay asociaciones, ni que hay oficinas, ni que hay nada de nada. Se come su dolor como puede en su casa, con sus familiares, y ahí termina todo. Entierran a su hijo, a su padre, a su madre, a quien sea, y se ha acabado. Y muchas veces no quieren saber nada porque es más doloroso también tener personas con las cuales además comparte su dolor. Yo creo que es todo lo contrario. Dicho eso, mira, nosotros empezamos la unidad y me puse en contacto con Ana María. Lo primero que hice. Y empecé a ver y a visualizar su historia. Y esa historia empiezas a tener idea de que esa persona que estaba en el patio del hospital clínico y llegó un guardia y le pidió los papeles de su hijo, eso era una putada y perdona que lo diga así. Un guardia no debe hacer nunca eso, pero en ese momento era la forma que tenían que hacer. Como el machismo que estamos viendo ahora, pues que no hay que hacer cosas, pero venimos de una época en que somos machistas. Y aquí pasaba igual. Los policías estaban más preocupados de hacer el trabajo que de comprender que ahora en ese momento lo que menos importaba era el permiso de conducir o la tarjeta de inspección técnica o no sé qué del vehículo. Porque eso hay tiempo para hacerlo. En ese momento lo que hay es tener tiempo para acompañar y para solucionar problemas. Bueno, pues eso empezamos a hacerlo y nos dimos cuenta que no había asistencia psicológica, ni existía eso en ningún sitio. ¿Vale? Y entonces me puse yo en contacto con una persona que vi en una contraportada del periódico, Begoña Odriozola,
psicóloga del SAMU, y hablé con ella personalmente y creamos ese servicio, ella y yo. Después supe que había un servicio en el propio ayuntamiento, eso pertenecía al 061, el propio ayuntamiento, que era el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona, que tenían un sistema de asistencia increíble, unos medios espectaculares. Y nosotros al lado y no sabíamos. Bueno, pues me hice fan del CUES con su directora. Vamos, hicimos publicidad en la prensa, doble página, hablando de este servicio. Este servicio no era solamente ya de asistencia psicológica, era asistencia psicológica a los familiares, a la persona implicada en el accidente, fuera o no. Y pedían, y que yo además lo animaba a que pidieran eso, porque eso te pasa, tienes una crisis de ansiedad inmensa que no te la saca nadie. Mientras que con un servicio especial que existe y que está descubierto y que nadie, pues eso, media hora después de ese accidente o de llevar interno en ese accidente, que a veces te deja machacado. He visto personas llorando, la gente llorando, abrazados a la madre de una chica que había fallecido. Y luego tienen que salir de allí, secarse las lágrimas y continuar su servicio. Eso es muy duro. Bueno, servicio de asistencia a víctimas. Por lo tanto, quiero decir que todo eso es tan importante que nos lo creamos, que ese valor de poner en el centro, y no solamente de palabrería y de venir aquí a hacer decir algo y no sé qué, que no digo que sea nuestro caso, por supuesto que no, porque nos interesa el tema, pero a veces sí que hay personas que, bueno, pues que dicen lo que sea, pero no se lo creen. Y creérselo es demostrarlo. Es decir, cuando tú te vas a tu juzgado o te vas a tu función, si realmente estás haciendo eso. Si estás trabajando para que eso se produzca o no. Y si no lo estás haciendo, no te lo crees. Porque eso hay que transmitirlo también a los agentes. Los agentes, y yo por ahí era cuando los agentes traductores que han dado negativo en el alcohol, me pongo a trabajar para que esos agentes tengan elementos. Y coincido con personas que me acuerdo de toda la vida. Estaba aquí esta mañana, Bartolomé Vargas. Otra, increíbles. Y nos ponemos a trabajar y Barcelona se pone a hacer la primera prueba o el test de drogas en el año 2006. Cuando venimos aquí a una reunión, pues te he dicho habíamos hecho 10.000 pruebas nosotros, con una fiabilidad del 90%, porque valía dinero, porque claro, aquí se puede hablar mucho. Antes decía que el papel todo lo aguanta, claro que lo aguanta todo el papel. Tú haces una norma, haces lo que sea, dices que se haga y te piensas que ya se hace. Pues no, porque luego vale dinero. Los test en aquel momento valían 20 y pico de euros. Y yo tuve que convencer a mis jefes y a los políticos que mandaban allí que compraran test. Y cuando hacemos una prueba de drogas, tenía que salir positiva. Porque si no, habíamos tirado 20 euros. Y por tanto la fiabilidad era el 90%. ¿Y qué hicimos para que eso fuera así? Formar a la gente. Venir a DGT. En aquel momento, fíjate, veníamos aquí, mandé al sargento que está conmigo y me mandé a alguna gente para que hicieran una poca formación y él se encargó de desarrollar todo eso. Y entonces los agentes tenían una visión de la sintomatología con el nixtamo, con la pupila, con todo eso lo dominaban perfectamente. Y entonces, cuando una persona hacía la prueba de alcoholemia y daba negativo, sabían que si hacía la prueba de drogas iba a dar positivo. Y así era. Y eso es porque los agentes lo pedían. Es decir, yo creo en la demanda bien atendida. Es decir, cuando la gente que está en la calle trabajando te pide algo, si tú eres un responsable, tienes que intentar darle solución y darles apoyo en eso. Porque si no, frustras a la gente y frustras al servicio y frustras a la víctima. Cuando nosotros hacemos una prueba de alcohol, y cuento una anécdota simplemente porque un agente llegó a la unidad, estaba denunciando a un ciudadano en una prueba de alcoholemia y estaba protestando, hizo así con la prueba, con la puerta, la cerró y entonces se veía accidentes. Y dijo, mire, le estoy poniendo esta denuncia porque
yo me dedico a investigar accidentes de tráfico. En el momento de accidentes no siniestros, accidentes de tráfico. Y por lo tanto sé muy bien que lo que estoy haciendo es prevención de la accidentalidad. Aquella persona con esa explicación se quedó callada para siempre, ya de simplemente poner una denuncia. Entonces, toda esta revolución que yo la cuento como pasada, me doy cuenta que a hoy en día no está todavía en muchos sitios. Y por lo tanto yo quiero que meterle pasión, meterle es algo que tenemos, y por eso reconduzco un poco el tema, y yo estoy de presidente de esta asociación, es porque los que forman esta asociación que está en la EPSI, Escuela de Prevención Integral, de Seguridad Integral, está adscrita a la UAB. Cuando nosotros pudimos sacar el programa formativo, lo diseñamos nosotros. La fiscal delegada de Seguridad Vial de Cataluña, Isabel, vamos, me he traído el libro, me pone una relación que fue profesional y que acabó siendo amistad, porque teníamos tal relación y ha participado tanto en nuestra formación que ha sido increíble. Una forense, la jefa del Instituto de Medicina Legal, con nosotros. Y nosotros como policías haciendo un poco todo ese... Controles, la universidad, 40 horas el curso. Curso que no ha hecho nadie, no ha diseñado nadie ese curso. Lo hemos diseñado nosotros y lo hacemos nosotros. Bueno, pues 40 horas, con 8 horas de asistencia a un macrocontrol, que también diseñamos nosotros. Había vías rápidas que no se podían hacer controles porque disponían de 4 patrullas. Nosotros hemos llegado a meter 36 personas en unas rondas, y eso es espectacular. Eso es prevención. O sea, cuando yo digo que las víctimas las pongo ahí, no las pongo ahí para asistirlas solo. Las pongo para que no haya. O sea, la función de la policía es trabajar para que no haya víctimas. Y eso es fundamental y tenemos que generar indicadores para que eso se pueda valorar y evaluar. Es decir, nuestro trabajo como policías, ¿qué ha servido? ¿Para qué ha servido? Para que haya menos víctimas. Y si podemos cuantificar las víctimas, por ejemplo, los controles, ¿tenemos toda la información? Pues yo daba órdenes de que actuáramos sobre motoristas. ¿Por qué? Primero, por la vulnerabilidad. Segundo, porque hemos detectado en los controles que las tasas más altas de alcohol estaban en los motoristas, porque se ponen el casco y se piensa que no los ves. Claro que los ves. Se han caído motoristas al parar. Se han roto una clavícula. Es decir, las tasas más altas motoristas, pues vamos a ver los motoristas. Sabe que cuando paras a un motorista y le haces la prueba de alcohol, si da positivo o de drogas, y movilizas la motocicleta, le has salvado seguro de un accidente. ¿Y por qué sabes eso? Porque tienes personas que se han matado con una moto viniendo de celebrar su cumpleaños. ¿Y por qué sabes eso? Porque has ido a su casa y has visto a su mujer con 2 niñas pequeñas. Entonces, eso lo sabes. Y sabes que si esa persona la hubieras tenido la suerte, y ella principalmente, de que una patrulla nuestra la hubiera parado, estaría viva. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me parece que hace falta. Que los pocos que somos sintamos la seguridad vial, sintamos, yo diría, la sensación de servir a la sociedad de una manera que, aunque la sociedad no lo sepa, pero nosotros sí lo sabemos. Es decir, la persona que le hace una denuncia por conducir bajo el efecto de bebidas alcohólicas está muy cabreado. Pero tú sabes, he tenido solamente una vez en mi vida que vino un padre a felicitarnos por haber parado al hijo y haberlo denunciado. Una vez en la vida, uno. Cuando tienen que venir así, tienen que venir todos. Todos los padres que hemos parado a un chaval y le hemos hecho una prueba de alcoholemia, le hemos inmovilizado la moto, coche, tienen que venir a la mañana siguiente todos a decirnos, oigan, muchas gracias por haber hecho esta función. Vale. Muchas gracias. Bueno, termino. A ver. Un momento. No, porque si no, bueno, yo soy presidente de la asociación precisamente porque los agentes que vienen a formarse allí empezaron viniendo con su tiempo y su dinero, porque tenían tanto interés en formarse, tanto interés en saber actuar en este campo, que a mí, cuando me dijeron si yo quería representarlos, no puedo decir que no. Porque aunque a pesar de que estoy jubilado y a pesar de que llevo 4 años y a pesar de que terminé, la verdad, muy quemado, pues no me puedo negar. Cuando yo veo esa ilusión de esos chavales, de esa gente que está yendo a su tiempo a formarse
y que me piden, oye, que no sé qué, ahí estamos. Por eso quería terminar diciendo eso, porque si no... Gracias. Sí. Porque Claro. luego igual hay veces que no se tiene en cuenta nada porque se supone que no estáis capacitados, no tenéis nada, ningún curso que atestigue que vosotros sois, ¿no? Sí, bueno, eso sería otro tema que quizás lo tendría que hablar el fiscal. Es decir, la ley lo que ha hecho ha sido dejar a la policía en la valoración de los signos. Podía haberlo dicho que lo hicieran los médicos y hubiéramos tenido una retaída de una fila de conductores en los hospitales, pues dijo la ley, oye, no, que lo hagan los médicos, que además viene de una situación del DRE, que es un experto americano en reconocimiento de signos de drogas. Perdón, de todas maneras, lo que tú planteas, y al hilo de lo que ha dicho él, por ejemplo, el curso ese que tú has diseñado en Barcelona es el mismo que diseñé yo para Andalucía. Lo metí a través de la Escuela de Seguridad Pública, con lo cual tiene título oficial, y ahí hay una parte jurídica y una parte que da médicos forenses y especialistas en drogas, en la formación a los policías para detectar los signos externos. Exacto, es que es importante, porque si no luego... De estar toda la noche bailando luego no vale. que has consumido algún tóxico. Entonces, hay una batería de preguntas y demás diseñadas por médicos forenses, etcétera, etcétera, que habilitan a los individuos y tienen que presentar su titulación, lógicamente. Ya, por eso. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias y perdona por el tiempo que te va a tocar. No te voy a decir que queda poco tiempo. Muy bien, Sí, pero si te digo que hay mucho tiempo, entonces ya no acabamos. Así que intenta resumir, por favor. Bueno, Pérez Tirado lo presentas si quieres. Sí. Te presento don José Pérez Tirado, es abogado y asesor jurídico de Stop Accidentes, fue miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Indemnizaciones a las Víctimas de Accidentes de Tráfico, la Ley 35/2015, ponente en múltiples congresos relacionados con siniestros viales y valoración del daño corporal, en cursos de formación para jueces y forenses en el Consejo General del Poder Judicial y Consejería de Justicia de Cataluña, ponente en las comisiones de seguridad vial del Congreso de los Diputados, del Parlamento de Cataluña y del Parlamento Vasco para mejoras en la seguridad vial, miembro de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y seguro desde su fundación. Te cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo siempre trato de ser crítico, ¿no? Aprovechando que hay miembros de las fuerzas de seguridad, que hay la Fiscalía, que no tenemos quizás algunas personas de justicia que tienen un trabajo excesivo y no han podido quedarse, ni el fiscal tampoco. Yo les explico pues cuestiones críticas, que ustedes lo conozcan, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que los informes del Instituto de Toxicología de España en estos momentos tardan en llegar 9 o 10 meses, el informe definitivo, cuando se ha hecho la prueba de alcohol a la víctima fallecida. ¿Saben ustedes que eso produce que algunas personas que quedan con viudedad y con orfandad no pueden todavía tramitar la documentación que les piden las mutuas y el Instituto Nacional de Toxicología a cada mes consigue retrasarse un mes más? A veces tarda ya 12 meses en enviar el resultado de las pruebas de alcohol y drogas, mientras las familias no pueden hacer los trámites que necesitan. ¿No tendría que arreglarlo alguien eso? ¿No sería bueno que, por ejemplo, la prensa lo publicara, lo mal que funciona el Instituto Nacional de Toxicología? Es una vergüenza para los ciudadanos de España. ¿Saben ustedes? No se puede ver, yo tenía un pequeño cover de solamente 7 páginas, pero es bueno que ustedes sepan... No, ese no es. Es que no está ahí colgado. Estaba colgado. ¿Cómo lo llamas? El dedito. Stop accidentes. Si lo han pasado antes al ordenador. Ya, lo que pasa es que estoy intentando buscar. ¿Dónde está? Estaba cargado y todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no sé dónde está. Ese ya. Ahora aparece. Sí. A ver, déjaselo.
¿Vale? Muy bien. ¿Si lo paso cómo? Muy bien. ¿Saben ustedes que en el mes de julio del año 2020, hace 3 años, se han cumplido en julio, se terminó un trabajo que se publicó en este libro tan bonito, Informe razonado previsto por la disposición adicional? Firman los Ministerios de Justicia y de Economía. Ahí se acuerdan 50 mejoras para los derechos de las víctimas. Julio de 2020. Han pasado 3 años. No ha sido todavía publicado en el Boletín Oficial del Estado. Mientras se beneficia de esta forma el sector asegurador, que no paga los 50 mejores derechos acordados a las víctimas en España. Y nadie denuncia que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Económicos, que publicaron este libro, a la cual yo dediqué casi 7 años de trabajo en la comisión de expertos, no ha servido para nada. Está ahí dormidito el libro publicado sin ponerlo en funcionamiento. Hemos pedido desde hace mucho tiempo juzgados especializados en esta materia de la seguridad vial, separando la responsabilidad penal de la responsabilidad civil. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, en Francia, cuando hay un accidente, lo que se juzga en un plazo no más allá de los 9 meses al conductor causante del accidente? Aquí, si tenemos, por ejemplo, un lesionado muy grave, tenemos que esperar a que se cure. ¿Por qué no podemos celebrar el procedimiento penal? ¿Por qué los médicos forenses no pueden determinar ya qué tipo de lesiones? Lesiones del 147, del 149, 50. Y con eso ya podemos celebrar el juicio penal. Podríamos celebrar los juicios penales de los conductores en plazos como hacen en Francia. Y luego resuelve, si es que no se ha resuelto muchas veces por transacciones, se puede resolver la cuestión civil. ¿Por qué en España, por ejemplo, los procedimientos civiles no hablan las víctimas? En los procedimientos civiles no hablan. Y en los procedimientos penales solo si se les cita como testigos. A veces yo, para que pueda hablar a lo mejor la viuda, o para que pueda hablar, por ejemplo, pues la madre, pues tengo que relacionar algo de tipo económico, qué perjuicios han tenido, etcétera, aunque a lo mejor, porque si no, no hablan, no, ellos, eso sí, el delincuente tiene la última palabra. Eso sí que es muy importante, que el delincuente hable al final. ¿Por qué resulta que no tenemos esos juzgados especializados? ¿Por qué tenemos una lentitud de la justicia que produce una victimización secundaria, una auténtica violencia institucional? Yo tengo ahora pendiente de la segunda aclaración de sentencia un accidente ocurrido en julio del 2016. Como el lesionado estaba muy grave, tardó 3-4 años en curarse. No hay juicio al conductor, sigue conduciendo. Luego se celebró el juicio y su señoría tardó 14 meses en dictar la sentencia. Luego de dictar 14 meses la ha hecho mal y hay que pedir una primera aclaración, pero se ha equivocado aritméticamente. Bueno, hoy 2023, accidente 2016, seguimos sin juicio, sin sentencia y todavía habrá que ir a la audiencia, evidentemente, ¿no? Sobre la otra cuestión que se ha hablado, ¿sabían ustedes que desde el año 2016 ya en Italia, países europeos, tienen el homicidio stradale, homicidio de la carretera? En ese homicidio de la carretera, vigente esa ley desde el 25 de marzo del 2016, nosotros en enero de 2016 hablamos de una ley de indemnizaciones. Ellos, para la seguridad vial, hicieron el homicidio stradale. Prisión de 2 a 7 años si existe una violación de las normas de circulación. Ellos no se complican tanto la vida en si esto es dolo eventual, si esto es dolo directo, si esto es culpa consciente. Ellos ponen una norma muy sencilla. Mire, si usted valora, ha incumplido las normas por torpeza, por negligencia, mire, de 2 a 7. Eso sí, si lleva alcohol y drogas, de 8 a 12. Nosotros el homicidio va de 1 a 4. Entran muy poquitos, La gran mayoría con esas maravillosas conformidades de 2 años, todos se van, suspensión de la pena en el mismo acto y aquí no ha pasado nada. Si aparcas en la zona azul, tienes multa segura. A veces, matando a una persona en un paso de peatones, no te pasa absolutamente nada. Prisión de 5 a 10 años en Italia con esos homicidios stradales si además del alcohol has hecho una velocidad excesiva, no has respetado un semáforo o circulas en dirección contraria. Normas sencillas, escritas, iba en dirección contraria. Mire, eso aplica dirección contraria. Se saltó un semáforo en rojo. Además tiene drogas. Pues mire, de 5 a 10 años. Nosotros seguimos de 1 a 4. Somos los más cariñosos con los delincuentes, ¿no? Es decir, eso sí, puede haber prisión hasta 18 años si el homicidio con muertes de más de una persona. Nosotros hoy hemos escuchado que ya para que sea
Ya han dicho de 2 o para que sea de más tiene que ser más de 5, tiene que ser autocargues ya casi. Con fuga, en Italia, pues entonces esas penas que les he dicho se aumentan de 1/3 a 2/3, no pudiendo ser nunca inferior a 5 años. Bueno, en Francia, país vecino, lo que están haciendo simplemente es quitarle el nombre, como es un nombre horrible, homicidio involuntario. Como han escuchado que en Italia han hecho el homicidio estradale, ellos dicen, bueno, nosotros a la carretera le vamos a llamar homicidio vial. Lo que están discutiendo es simplemente cambiar involuntario por vial. Eso llegará, se aprobará, porque, mire, tienen las siguientes penas. Primero, por torpeza, negligencia, imprudencia de no respetar una norma de circulación y producir una muerte, 5 años y 75.000 euros de multa. Aquí no le dejamos a los jueces que digan de 1 a 4, 1, 2, conformidad 5. No hay juego, 5. ¿Usted ha matado a una persona? Sí. ¿No ha respetado una norma? 5 años. Eso es lo que vale una vida en Francia, un país que está ahí a 150 kilómetros de donde yo resido, en Barcelona. Pero eso sí, si hay alcohol y drogas, 7. La multa entonces 100.000. Las multas están destinadas a potenciar la seguridad vial. A lo mejor se podría potenciar, por ejemplo, para ayudar al Instituto de Toxicología para que hicieran antes los informes, le podríamos contratar a alguien, ¿no? Es decir, velocidad en Francia, 50 kilómetros más de la permitida. Como ellos tienen autopistas 110 más 50, 160. Con 161, 7 añitos si has matado a alguien. Nosotros no, nosotros hemos puesto 80. Hemos dicho que como las autopistas nuestras son de 120 más 80, aquí que ser imprudente, gordo, pero luego, ojo, de 1 a 4, para luego en una conformidad llegar a 2. Porque las conformidades son maravillosas. ¿Saben lo fácil que es que, por ejemplo, tengo un juicio ahora dentro de unos días, ¿no?, donde hay 21 personas citadas, donde yo pido 5 años de prisión, el fiscal pide 4, bueno, yo pido 5. Entonces, en este caso, ¿saben lo maravilloso que es una conformidad? Que llegue a un acuerdo de 2 añitos y los 20, venga, ya se pueden marchar todos, venga, ahora que dicto sentencia in voce y se suspende la pena, venga, para casa, que no ha pasado nada. Eso ha matado a una persona. Este es nuestro país. Prisión de 10 años a 150.000, si le añades a las drogas, por ejemplo, la velocidad, o si le añades a las drogas, les añades el semáforo. Esto es Francia, España, el único país que aquí pueden ellos, cuando vienen, dice aquí, es impresionante. Drogas. Es necesario avanzar en establecer valores de afectación. Es muy importante la asociación que Manuel Haro preside, porque de alguna forma nos dota de que sus dictámenes sobre sintomatología pues son más fuertes, porque al menos cuando viene la pregunta del abogado, pero esto ha sido una apreciación subjetiva suya, ¿verdad? Entonces pueden notar, no, mire, es que yo soy experto en síntomas de drogas, con cursos universitarios, etcétera, y eso, bueno, a veces consigues que les condenen por la droga. ¿Por qué no ponemos, como tienen otros países, cuál es el límite de afectación en sangre, cuál es el límite en orina, cuál es el límite en saliva? En muchos países de Europa eso ya lo han medido y determinadas sustancias, las 5 o 6 más habituales, cannabis, cocaína, etcétera, podrían estar perfectamente tasadas. O nos va bien que no estén tasadas para que de alguna forma puedan discutir todo lo que discuten, ¿no? Y asignaturas pendientes es la última ya imagen, ¿no? Solamente decirles que he hablado que en el Estatuto de la Víctima tienen el detalle de que hablan de las víctimas indirectas. Yo se lo agradezco. Ahora las indemnizaciones no. En España solamente pueden cobrar las compañías aseguradoras, que son un lobby muy potente, si hay algún representante de este importante sector, ¿no? Es decir, lo que hacen es lo siguiente. Aquí se paga solamente si te han matado al muerto a los familiares del fallecido. Hombre, eso faltaría, ¿no? Eso faltaría. Y a la víctima directa, al que has atropellado, al que has dejado lesionado medular. Pero, por ejemplo, si la mujer del lesionado medular, Realmunda tiene que pedir la baja, tiene que pedir una excedencia, porque realmente lo tiene que cuidar, porque no controla sus esfínteres, etcétera. No, para eso ella no es víctima. Ya. En España el artículo 32 de nuestra ley de indemnizaciones solamente pone quién son las víctimas. De los fallecidos y la víctima directa. En el estatuto ponemos también las indirectas. ¿Por qué no avanzamos en las víctimas indirectas? En todos los países que he citado antes, las víctimas indirectas también tienen derecho a indemnización. Bueno, aquí hemos puesto la vergüenza de que les damos, en la ley dice 6 meses de tratamiento psicológico. Y si lo limitamos a 6 meses.
habrá que tener cara, pero si cogen baja o les queda una secuela por duelo patológico, no, usted no fue la víctima atropellada. En España no tenemos los terceros perjudicados y los terceros pagadores. ¿Saben ustedes que en Europa, por ejemplo, las seguridades sociales son víctimas perjudicadas de los accidentes? Porque si una persona queda con una invalidez, resulta que hay que pagarles pensiones, ¿no? Y además en la ley española de indemnizaciones, para cuidar al sector asegurador, todo lo que ya cobra del sistema público se lo deducimos. Si cobra ya de dependencia en ayuda de tercera persona, se lo deducimos, porque eso ya lo paga el sistema público. Eso en Europa se les llama terceros pagadores. Hay otros que pagan, en este caso nuestra importante seguridad social. No, nuestra seguridad social no puede reclamarlo. Víctimas vulnerables, peatones y ciclistas en muchos países ciclistas generan menos riesgo, tienen una responsabilidad objetiva, no se les analiza culpas exclusivas ni coparticipaciones. Lo único que nosotros hemos hecho en nuestra ley, en el artículo 1.2 para los menores de 14 años. Esos les hemos dado ese trato de víctimas vulnerables. Nosotros solo protegemos a los menores de 14 años. En Francia protegen a los mayores de 70. Ellos tampoco se les puede aplicar ni culpa exclusiva ni coparticipaciones, ni a los ciclistas en Bélgica y en Holanda, porque resulta que eso es positivo, porque no contaminan, no gastan. No, nosotros solamente a los menores de 14 años. Hablemos del seguro obligatorio de vehículos de movilidad personal, que carece y que produce situaciones dramáticas. El consorcio podría asumir nuevas funciones, por ejemplo, cubrir los accidentes que producen esos vehículos tan promocionados por algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, y que producen víctimas que luego se pueden encontrar sin cobrar. Por eso hay muchos patinetes que después salen a la fuga, pero tampoco les podemos aplicar el tema de fuga, porque ellos no son vehículos a motor, seguridad vial, bueno. Convenios de asistencia sanitaria se firman sin participar las víctimas. Los informes médicos en España de las aseguradoras, en Francia, en todos los países de Europa, el perito de las compañías hace el informe por triplicado, 3 colores, blanco, amarillo y uno se lo queda al perito, otro es para la víctima, otro para la aseguradora. No, en España no. El perito de la compañía hace el informe y se lo da a la compañía para que la compañía lo repase, lo maquille, lo arregle y en todo caso la compañía te lo envía. ¿Por qué no utilizamos, como hacen los otros países, informes por triplicados, que todos tengamos el mismo informe, el que haga el médico para la compañía y para la víctima? El contenido de los atestados y sus graves consecuencias. Ya termino. ¿Se ha informado realmente la importancia de los atestados y sus graves consecuencias? Por ejemplo, decir que una víctima es culpa exclusiva de la víctima, que en algunos atestados los llegan a expresar, ¿realmente? Eso ya se puede decir en aquel momento del estudio. ¿Realmente se debería de pensar bien lo que se escribe? Porque la culpa exclusiva, por ejemplo, representa el que a lo mejor la sanidad pública, entonces, la tabla 2C1, prevé que la sanidad pública puede ser compensada por los gastos futuros de asistencia, solo de asistencia. Pues bien, si es culpable, la sanidad pública tampoco lo percibe, la víctima tampoco es indemnizada. Hay, por lo tanto, en definitiva, y con ello termino, grandes cosas que simplemente tenemos que hacer una cosa, mirar un poquito al lado, como lo hace Portugal, Francia, Italia, Alemania, y con esas cosas podríamos avanzar muchísimos. Yo, al menos una, quejémonos todos, enviemos todos un email al Instituto Nacional de Toxicología. Díganle ustedes, por favor, cuando les envían el informe, los forenses tienen que hacer una autopsia definitiva, pero solo la pueden hacer con el informe, si no hacen una provisional. Sin eso no pueden hacer la autopsia definitiva. Muchas viudas, muchos huérfanos podrían ya tramitar sus viudedades y orfandades. Ellos siguen tardando un mínimo de 9 meses y muchas veces 12 meses. Es una vergüenza que debería de arreglarse. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Pepe. Bueno, ya es muy tarde. Ana y Lidón, tenéis derecho a las conclusiones. A ver, ya, bueno, eso, es muy tarde. Las conclusiones un poco las he estado comentando antes, los de la primera mesa, ¿no? Hay muchas interpretaciones judiciales, con lo cual es un gran problema. No está tasado por ley muchísimas cosas, con lo cual esa opción que tienen los jueces de su criterio genera mucha problemática. De hecho, pues lo hemos visto cuando no estaba tasado por ley lo que era delito y lo que no era delito hablando del alcohol. Una vez quedó tasado por ley, esas sentencias tan dispares se acabaron. Entonces,
lo que tenemos que mirar, ¿no? El punto del objetivo, conseguir que nuestro Código Penal sea mucho más específico, como estábamos hablándolo antes, fuera del ámbito de Luis, que me quedo con esa idea, ¿no? Esa ley específica del homicidio vial. O sea, ya no modificar solo el Código Penal, sino que realmente, igual que hay una ley de aduanas, ¿la otra cuál era? De la navegación aérea, que todo va separado, exacto, la de contrabando, pues lo mismo con los delitos viales, ¿no? Realmente lo sacaríamos de lo que es el Código Penal y no estaría en esa maraña que supone ese Código Penal, que realmente es un encaje de bolillos. Es un encaje de bolillos y bueno, pues hay gente que sabe jugarlo muy bien y encajarlo muy bien, otros les cuesta más y luego pues hay jueces pues, que tampoco se calientan mucho la cabeza y lo atajan pronto, porque es más, yo creo que es más cómodo, soy clara, quiero decir, no, porque es que es incomprensible cuando hay gente pues eso, que está muriendo y ves que lleva ese exceso de alcohol, ese exceso de velocidad, lleva drogas y no llega a los 2 años. O si llega a los 2 años, como no tiene antecedentes, 2 años y un día no tiene antecedentes, no pasa nada. Es decir, nos cuesta mucho eso de asumir. Es muy, muy, muy complicado de asumir. Con lo cual, pues bueno, la conclusión es un poco todo esto que he estado diciendo. Esa modificación del Código Penal es importante, el cambio de imprudencia a homicidio vial, por supuesto que sí, pero insisto en la idea del fiscal de Sevilla, que me ha gustado muchísimo más, sinceramente, y dará seguramente para otro foro. No, lo dejamos ahí. Gracias a todos por haber venido y gracias a todos los ponentes. Ponce, Lidón, venga, ¿quieres? ¿Eh? Lidón. ¿Le dejas hablar a Lidón? Venga, o aquí hoy, es igual. Con brevedad. Ahora. Bueno, pues dado las horas que son, yo iba a cosas, porque he apuntado muchas conclusiones de lo que se ha hablado hoy aquí, pero voy a empezar por disculpar al director general de tráfico, que hoy yo lo decía porque Luis, que como buen sevillano, digo que en vez de un matador va a mandar una banderillera, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hay. Está en un congreso, concretamente el Observatorio Nacional, el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, se reúne estos días y por eso no ha podido venir, aunque me ha dicho obviamente que les traslade su saludo afectuoso. Y quería dar las gracias, aunque no hay nadie, creo, de ICAM, pues porque os hayan permitido que celebremos hoy, bueno, este foro aquí, que ya es el 18º. Yo quería felicitaros, os conozco desde hace mucho tiempo, ya habéis llegado a la mayoría de edad, con lo cual, bueno, pues no sé si creo que para bien, ojalá, yo creo que, bueno, que es con independencia de que sigamos luchando por lo mismo, y bueno, yo creo que es bueno que siga habiendo foros, aunque ojalá haya cada vez menos víctimas, ¿no? Por tanto, yo os felicito, yo creo que sabéis que en seguridad vial siempre decimos que la seguridad vial es un espacio de responsabilidad compartida y vosotros tenéis un papel, lo habéis tenido a lo largo de estos años fundamental. Y yo creo que hay que agradecerlo porque no es fácil, sobre todo porque lo que vosotros lleváis adelante es apartando o, digamos, encapsulando un poco vuestros sentimientos, que son muy profundos, ¿no? Y dedicándose a algo que es tan loable como la mejora de la seguridad vial por todo lo que habéis pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso estaba bien decirlo. Y si esto es mayoría de edad, los foros yo creo que han servido para mucho. Yo no sé si os dais cuenta del trabajo que habéis hecho. Y lo digo de verdad, han servido para mucho porque han sido momentos de encuentro, de reflexión, de intercambio de experiencias y ha salido mucho de esos foros mucho adelante. Así que yo creo que tenéis que también sentiros reconfortadas o reconfortados y pensar que, bueno, que lo que habéis hecho durante estos años realmente ha dado sus frutos, con lo cual yo lo veo así, echar la vista atrás y pensar desde que hicisteis el primero todo lo que ha pasado, ¿no? Habéis hablado pues normalmente siempre de comportamientos y de civismo, de educación
de comportamientos sociales, de cambios de comportamientos, y yo creo que hoy por hoy, y ahora os voy a dar algún dato porque si no, no sería de la DGT, yo creo que se ha conseguido. Y es especialmente importante que hagáis esto porque, como sabéis, es verdad que nos compete a las administraciones públicas la puesta en marcha de políticas de mejora de la seguridad vial, pero si no tenemos a alguien detrás que nos apoye, iniciativas privadas y por tanto y asociaciones que nos apoyen y, por qué no decirlo, que nos insten y que sean reivindicativas y que nos presionen, pues a veces sin esto, a veces las cosas son mucho más difíciles y creo que ahí también habéis tenido un papel fundamental. No voy a hacer el repaso de lo que se ha hecho en la jornada. Ya ha sintetizado un poco Ana, pero yo no quería terminar sin decir que bueno, hablamos, es verdad que vosotros personalizáis esa seguridad vial con la atención a la víctima, pero ayer, no sé si sabéis, ayer acabó un puente y que bueno, pues todos intentamos llevar de la mejor manera posible, intentamos disfrutar. Ayer murieron 14 personas. Que bueno, son muchas. Yo creo que como país no podemos permitirnos permitirme la expresión, chorreo o sangría de víctimas. Y lo curioso además es que las víctimas que fallecieron ayer denotan como un cambio de tendencia y es porque 8 eran vulnerables. Había un peatón falleció, que parece también increíble, pero es verdad que están aumentando. Fallecieron 2 ciclistas y 5 motoristas, que es otro de nuestros graves problemas ahora. Es verdad que los accidentes siguen siendo los siniestros viales siguen siendo la primera causa de muerte violenta a nivel mundial, así lo dice la OMS. No sé si sabéis que cada año mueren en el mundo alrededor de 1,5 millones de personas y cuanto heridos con trastornos graves, pues son casi 50 millones. Europa es una región segura, es verdad que somos de lo mejor que hay en el mundo. Afortunadamente, pero aún así, más de 20.000 personas fallecen cada año en nuestras calles, en nuestras vías, en nuestras carreteras, ¿no? Es verdad que el binomio, se decía esta mañana, lo decían los fiscales, es la prevención, hay que trabajar en prevención, eso es lo que queremos, trabajamos en prevención, en formación, en concienciación, pero también en vigilancia y control, porque sin vigilancia y control y sin ese código penal que se puso en marcha, esa reforma en el 2008, creo que no habríamos conseguido llegar donde estamos ahora, ¿no? Somos referentes, como les decía, somos referentes porque en España hablábamos en el 2004, que fue el primer foro, pues si lo tengo apuntado aquí, 4.741 personas murieron ese año, una tasa de 128 fallecidos por millón de habitantes. Hoy, con datos de 2022, fallecieron 1.746 personas, 37 fallecidos por millón. Es verdad que hemos mejorado mucho, mucho, y eso es fruto del esfuerzo de todos y del vuestro, pero aún queda mucho por hacer. Y ya no me quiero extender mucho más, yo lo único que digo es, lo que quería trasladaros, otras cosas, es que tenemos un objetivo, o 2 objetivos, mejor dicho, importantes para el próximo decenio, el segundo decenio de acción de seguridad vial, es un compromiso europeo, un compromiso de la estrategia de seguridad vial española, y es reducir en 2030 el número de fallecidos al 50% y también de heridos hospitalizados. Es un objetivo difícil, porque es verdad, les decía que en Europa tenemos una estabilidad en cuanto a cifras importante y ahora la fluctuación es muy complicada. Hemos llegado a unos niveles que es realmente muy difícil cambiarlos. Y aún así quiero decirles también cosas buenas, porque estos esfuerzos, lo he dicho de todos, somos el 5.º país mejor de Europa. Bueno, pues creamos que algo bueno ha salido de todos estos foros, de todo el trabajo y de todo lo que hemos hecho conjuntamente. Y tenemos un objetivo en 2050 que es llegar a 0 fallecidos. Yo espero verlo y que lo veamos todos. Y en un escenario, yo por eso quería ir un escenario que ha cambiado sensiblemente en los últimos años. Voy a hablar de cambio climático, no voy a hablar de cambio, pero sí, el cambio climático ha hecho que tengamos cambios en la movilidad, que son un cambio de paradigma a la que tenemos que enfrentarnos. El envejecimiento de la población. Yo soy baby boomer. Ayer se habla de los baby boomer, pues cuando nos jubilemos los baby boomer, imaginaros, ¿no? Qué tipo de población, bueno, pues vamos a enfrentarnos a la movilidad de otra forma diferente. Va a aumentar, se está produciendo un aumento de la población en zonas urbanas, en detrimento de las zonas rurales, ¿no? Pues es otro cambio. Cambios en la movilidad, cambios tecnológicos que se avecinan y que espero que veamos, aunque no sé si para bien, porque cuando me hablan del vehículo autónomo, pues a mí se me encoge un poco el estómago, pero supongo que llegará. Hay vehículos ahora mismo que tienen un nivel de autonomía del 3,
que funcionan siempre y cuando, aunque no lleves las manos al volante, siempre y cuando tengas la vista fija en la carretera. Bueno, veremos cosas que aparecerán y tendremos que adelantarnos a esos cambios y adaptarnos. Pero yo quería pediros, y ya termino, hoy ahora, os digo, esto es el futuro, nos tendremos que ir adaptando, pero hoy ahora tenemos retos, ese doble objetivo que os hablaba y los retos que os he contado con los fallecidos de este fin de semana. Motoristas, vulnerables, peatones, salidas de vía, 41%, y cómo no, drogas y alcohol. Las drogas y el alcohol siguen estando presentes. Lo decían esta mañana, más del 50% de los fallecidos, por datos del Instituto Toxicológico, son fallecidos tienen presencia de drogas y alcohol, tenían presencia de drogas y alcohol, con lo cual ese es el reto que tiene la DGT por delante, el objetivo doble, y yo lo que quería decir hoy y aquí es que pido que sigáis trabajando, que sigáis presionándonos, que sigáis animándonos también y que sigáis teniendo la voz que creo que debéis tener y que tenéis ahora. Se ha hecho mucho de víctimas. Hablabais de que las víctimas tenían que ser el centro, estar en el centro de la política de seguridad vial. Yo creo que lo hemos conseguido. Creo que estáis en todos los foros en los que se habla de seguridad vial, internacionales y nacionales. Ahí están las asociaciones de víctimas. No puede haber un foro y un encuentro sin que estéis. Tenemos la carrera, el Día Mundial, el recuerdo de las víctimas ahora, próximamente, monumentos, tenemos subvenciones, tenemos muchas cosas, estáis ahí, pero tenéis que estar más presentes todavía. Más presentes. Ya sé que es difícil porque creo, y es una opinión personal la que voy a manifestar ahora, que ha dejado, porque como hemos mejorado tanto y somos tan buenos entre todos, bueno, eso parece, yo creo que ha dejado la seguridad vial. Y es importantísimo que la seguridad vial siga formando parte de esa prioridad política. Y si no lo hace, no lo conseguimos, bueno, pues seguiremos avanzando como estábamos haciendo, pero el impulso grande en este país se llevó a cabo cuando las políticas estaban alineadas con la sensibilidad de las víctimas y con las políticas que ponían en marcha la administración pública. Así que seguid presionándonos, seguid animándonos, seguid insistiendo, reivindicando, a ver si conseguimos que volvamos a estar en esa prioridad política. Así que nada más, daros la enhorabuena, trasladaros mi cariño y muchísimas gracias y disculpen al director.